Si has abierto este vídeo, creo que merece que te quedes, porque voy a hablar exactamente de XRP, la anticripto que lo va a cambiar absolutamente todo. Y no voy a ser yo quien hable de XRP, de Ripple, sino que va a venir a hablar una persona invitada que enseguida os voy a desvelar, pero quédate hasta el final porque creo que este vídeo, si te interesa el mundo del XRP, interesa el mundo de las CBDCs, qué va a pasar con la ISO 2022, este vídeo te va a dar mucha información al respecto. Así que no vamos a esperar más y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y el vídeo de hoy vengo a hablaros de XRP, de Ripple, la anticripto para muchos y que además vosotros me habíais pedido en los comentarios que hablara y que os profundizara un poquito más en esta criptomoneda, y qué mejor hacerlo que de la mano de Fran de Olza, un generador de contenidos, abogado relacionado con el tema del negocio y que su creación de contenidos va siempre vinculada a hablar de Ripple y de Stellar, dos criptomonedas que se basan en la ISO 2022, que ahora nos va a hablar largo y tendido de todo esto. Recordaros que este canal, gracias a 3 Comas, está patrocinado durante este año y aquí debajo podéis conseguir cualquier tipo de producto al 50% de descuento. Así que sin más dilación voy a dar la bienvenida a Fran de Olza. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu canal y de que charlemos un rato sobre todo lo que está pasando en el ecosistema de las criptos, que creo que es bastante interesante. Bueno, para los que no lo conozcáis, Fran pues es generador de contenidos, es creador de contenidos y tiene muchísima comunidad en TikTok y ahora está irrumpiendo fuerte en YouTube. Y es una persona que está relacionada con el mundo de la abogacía, con el tema de la empresa, y le gusta generar contenidos específicamente de XRP y Stellar. Y hoy es algo que vamos a hablar largo y tendido con Fran, que ya veréis que es un pozo de sabiduría. Y por si no lo conocéis y lo queréis seguir, justamente en la descripción tenéis todos los enlaces a sus redes sociales. Seguirle en YouTube, que es muy interesante. Y vamos a empezar la charla o el debate para que os ubiquéis en todo lo que está pasando un poquito a nivel macro, ¿no? Todas esas noticias recientes de Europa principalmente, ese reset financiero que parece que la deuda no para y no para de crecer y que esto o la pinchan haciendo un reset y borrón y cuenta nueva o mala solución tiene, y aquí empiezan a aparecer las CBDCs, un poco se está mezclando como muchas cosas, pero que al final ese caldo de cultivo es algo que está por ahí resonando junto con las criptos. ¿Las van a prohibir? ¿No las van a prohibir? ¿Quiénes van? O sea, hay un poco de cacao maravillado. Y me gustaría, Fran, saber un poco tu opinión al respecto sobre qué es esto de las CBDCs, qué es esto de Europa, por qué se meten tanto, qué es esto del Big Reset. Cuéntanos un poquito. Pues mira, el que quiera aprender un poquito más sobre el Big Reset, que de hecho no sé si podemos decirlo en el canal si no quieres que te lo censuren, hay un libro escrito por Klaus Schwab donde lo explica con detalle. Y en realidad para nosotros es algo bastante llamativo. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido nunca. Pero en la historia todo se repite en ciclos, no es nada nuevo, no se va a inventar absolutamente nada nuevo. Y la última vez que ocurrió algo parecido fue cuando terminó la guerra de Inglaterra contra Napoleón, donde bueno, Inglaterra tenía unas deudas desmesuradas, no podían devolver la deuda porque literalmente era impagable, y entonces el sistema contable que tenían ellos en aquel entonces eran unos huesos que se llaman tally sticks, y en esos tally sticks hacían unas incisiones donde registraban las deudas, partían el hueso en dos, cada uno se llevaba una parte, y luego esos huesos se usaban como divisa. Pues oye, si una persona te debía dinero y tenías que pagarle a alguien, pues ese hueso se lo pasabas a otra persona y podías recibir el pago de la deuda, ¿no? Y era, bueno, era una divisa. Total, que las deudas eran tan grandes que dijeron, oye, hace falta que reiniciemos el sistema de alguna forma porque al final ahogas la economía, y lo que decidieron fue literalmente quemar todo el sistema contable, que fue quemar los huesos. Y fue lo que provocó sin querer la quema del Parlamento inglés en 1834. Creo que sí, 34 o 33. Es decir, la quema del Ujú. Parlamento inglés fue una consecuencia de querer hacer un gran reinicio, y curiosamente, un año después se volvió al patrón oro. También es un ciclo macroeconómico que ocurre siempre y que parece que también vamos
a vivir nosotros, que es, bueno, con la creación de una nueva divisa, el gobierno lo que hace es, al principio, para inspirar confianza, lo respalda por metales preciosos, por oro, luego al final acaban devaluándolo porque quieren continuar imprimiendo más dinero y poder gastar a costa de la ciudadanía, se generan unas deudas desmesuradas y se tiene que volver a desenganchar el oro de las divisas, como ha ocurrido con Estados Unidos, que luego pasamos al patrón, al petrodólar, y vuelve a iniciarse el ciclo, ¿no? Vuelves a endeudarte todavía más y entonces llegamos a un punto de inflexión de decir, oye, ¿ahora en qué punto estamos? Pues es evidente que las deudas no se pueden pagar, estamos pagando unos intereses en España ahora mismo, no solamente en España, sino en todos los países, que es elevadísimo cada mes y la pregunta es, ¿qué ocurre? Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero al final, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es continuar endeudándonos o realmente apretar el botón de reseteo, reiniciarlo para que haya otra vez oxígeno en la economía a nivel de deuda, que probablemente se van a volver a endeudar segurísimo. Esto es un ciclo que comienza de nuevo otra vez, Ujú. ¿no? Entonces, al final, el gran reinicio, creo que más que hablar sobre si es o no posible, la pregunta es cuándo va a ocurrir. Las CDCs van a Ujú. jugar un rol en el futuro que es inevitable y, bueno, lo que podemos hacer nosotros es prepararnos y adaptarnos a una realidad que es inevitable. Yo lo que le diría es eso, que es inevitable. Sí, la verdad que es muy interesante la historia y siempre dicen, ¿no? Que la historia se repite y el tema de los huesos, la verdad es que me ha resultado curioso, no conocía la historia, pero sí que es cierto eso, ¿no? Que al final tienen que, o están buscando la forma y parece que han acelerado en los últimos años el lanzamiento de las CBDCs y todos los pasos que dan van encaminados hacia ello. Y, y como, por ejemplo, Ripple con la ISO 2022, digamos que está sujetando todo ese nuevo ecosistema que se avecina, ¿no? Porque, como dice el título del vídeo, para muchos XRP la tachan de anticripto. ¿Por qué crees tú que la tachan de esa manera? Es decir, sí, están los bancos centrales detrás o están los bancos detrás y mucha gente le tiene mucha manía precisamente por eso, porque dice, no, no es descentralizada, no, es de los bancos, es como el topo. Cuéntanos un poco tu opinión de por qué se la ven como una Pues, anticripto. en primer lugar, yo no estoy de acuerdo al 100% con que el ecosistema de las criptos, o que en concreto Bitcoin, sea realmente antisistema. El código de encriptación SHA-256 fue creado por la NSA en el año 2001. 7 años más tarde se crea Bitcoin utilizando el código de encriptación de la NSA, que creó la NSA. Con lo cual, nos tenemos que preguntar quién está realmente detrás de Bitcoin y cuál es la intención. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que XRP es la anticripto? Que la cripto original, por así decirlo, lo que mejor representa esa idea es Bitcoin. Pues porque Bitcoin se supone que nace como mecanismo de comunicación alternativo al sistema financiero, ¿no? Y pretende Ujú, como acabar, o al menos los que están inicialmente apoyando este ecosistema, en concreto el de Bitcoin, son personas bastante ujú, antisistema, que quieren, que son, de hecho, son los que mejor conocen las flaquezas del sistema financiero, porque si conoces las flaquezas del sistema financiero, quieres buscar algo mejor, ¿no? Pero, ujú, claro, que quieras buscar algo mejor no significa que vayas a conseguirlo, o que vayas a conseguir acabar con el Banco Central Europeo, con la Reserva Federal, con el Banco Internacional de Pagos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Eso ya son palabras mayores, porque hay ujú, que entender que en la población hay distintos segmentos, ¿no? Entonces, una gran parte de la población aún sigue confiando en los bancos centrales. Siguen confiando, tienen, o sea, tienen una reputación que cualquier persona a nivel individual no tiene ese poder, ¿no? Cualquier banco central pequeñito de un país de 8 millones de habitantes ya tiene más voz y voto que cualquier creador de contenido, que por mucho que tengas millones de seguidores, pues es que aún así no llegas, ¿no? No estamos, el ser humano no está en claro. esa posición de forma organizada, crear un sistema financiero alternativo que realmente tenga posibilidades de competir contra el euro digital, contra el dólar digital, etcétera. O sea, una cosa es lo que nos gustaría que ocurriese y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, Ujú, XRP es precisamente, se considera la anticripto porque es precisamente la siguiente evolución natural de Bitcoin, que es cómo los bancos han reaccionado a la creación de Bitcoin.
que desde mi punto de vista ambos son del mismo sistema. Es decir, si Bitcoin existe o va a existir en el futuro, coexistiendo con los activos regulados que van a utilizar los bancos, es porque el sistema lo permite, en mi opinión, obviamente. Luego aquí habrá discrepancias. Hay gente que realmente cree que es una alternativa o una lucha entre que realmente existe la posibilidad, pero bueno, esto lo veremos con el tiempo porque no tenemos una bola de cristal, estamos intentando adivinar lo mejor que Ya. podemos todo este proceso, o sea que hay que estar abierto a que vas aprendiendo todos los días un poquito y vas corrigiendo tu opinión. Y yo he cambiado mi opinión sobre Bitcoin en el pasado, o sea que estoy abierto a cambiarlo en el futuro. Y, y entonces la gente percibe XRP como una amenaza cuando en realidad yo creo que va a haber una coexistencia, ¿no? Lo ven como la anticripto porque representa justo lo contrario a todos los valores que son Bitcoin, pero en realidad, bueno, yo lo he dicho al principio, ¿no? Es inevitable, o sea, las 3 están montándose encima mientras hablamos de estos ecosistemas que cumplen con la normativa ISO 20022 y es una tremenda oportunidad si entendemos este proceso y bueno, pues quizá diversificarse en ambos ecosistemas es una buena idea. Ujú. Es un buen planteamiento. Quiero decir, al final, si no los puedes vencer, únete a ellos, porque sí que dices, no, los bancos centrales, digamos que es que tienen mucha más credibilidad que un creador de contenidos con muchísimos millones de seguidores. Sí, pero es que también tienen algo más. Esa credibilidad se la han ganado a base de que ellos también son los que regulan, son, digamos, juez y parte, con lo cual muchas veces estás sometido a al criterio que ellos tengan y por lo tanto lo que ellos diga pues siempre va a tener más credibilidad precisamente porque pueden hacer lo que quieran para eso tienen ese poder. Y cuéntame brevemente un poco cómo nace Ripple y qué es esto de la ISO 2022, en qué consiste, para los que no lo sepan. Pues mira, la gente a veces de hecho no conoce esa historia, pero XRP fue creado antes que Ripple. XRPL fue creado por Arthur Brito, David Schwartz y Chet McCaleb, que otorgaron a Ujú, Ripple, que luego fue dirigido por Chris Larsen, y le dieron el escrow, más del 50% de todo el supply a Ripple para que lo expandiesen. Para que la gente nos entienda. Imagínate que XRP es oro, ¿vale? Oro físico, y Ripple es la empresa, la compañía minera que se encarga de sacar ese oro físico y distribuirlo en la sociedad. Ese es el rol de Ripple, es justo eso, hacer que XRP acabe siendo distribuido entre la sociedad, que de hecho una de las cosas a las que acusan de Ripple de no ser descentralizado es porque el supply el escrow ujú. está concentrado en Ripple. Pero bueno, esto es otra temática diferente. De hecho, hay Vale. teorías sobre dónde está, quién va a acabar siendo el propietario del escrow de Ripple, que esto a mí me parece interesante porque podrían acabar siendo los bancos centrales los que ya tienen prefijado, precomprado ese escrow y cuando llegue el momento lo utilizarán o lo harán público, con lo cual puede que realmente sí que esté descentralizado, ¿no? Porque el supply esté distribuido pues a través del Banco Internacional de Pagos en distintos bancos centrales. Y luego está ISO 20022, que es bueno, las únicas empresas que han estado involucradas con el desarrollo del estándar ISO 20022 son Ripple y Stellar. Y entonces, ISO 20022, ¿qué es? Pues, aunque no lo parezca, los bancos tienen un sistema de mensajería, de comunicación interna, súper Ujú, complejo, muy, muy complejo. No ya entre distintos bancos, sino dentro de las propias ramas de los bancos, ¿vale? El sistema no está nada armonizado, tienen auténticos diccionarios para entender los mensajes dentro y hay una parte manual de trabajo de comprobación muy real. O sea, hay personas literalmente cogiendo el teléfono, enviando emails para asegurarse de que ciertos envíos, ciertas transferencias llegan a los sitios correctos. De hecho, SWIFT creo que en torno al 2 y el 3% de las transferencias internacionales se pierden, que es una auténtica animalada, es un hostia. porcentaje elevadísimo, porque es una tecnología muy, muy antigua. Obviamente me imagino que tendrán mecanismos pues, para que los consumidores tengan sus fondos asegurados o algún tipo de garantía que desconozco, ¿no? Pero es un sistema muy, muy arcaico. Entonces, al final, ellos reciben unos códigos, que esos códigos los tienen que traducir Ujú, y dependiendo de la rama del banco, dependiendo del banco si está en otro país, utilizan unos códigos diferentes dependiendo de la zona geográfica del mundo en el que estén. Es un auténtico caos, ¿no? ujú. Entonces, al final, con ISO 20022 lo que pretenden es que todo el mundo hable exactamente el mismo lenguaje. Es decir, cuando yo te envío la palabra A
la combinación de letras A y B, esa combinación de letras A y B signifique lo mismo en cualquier parte del mundo, porque dependiendo de la región, significan cosas distintas. Entonces, eso hace que todo sea mucho más lento, que hay unos costes humanos muy elevados y, de hecho, ISO 20022 abiertamente quieren utilizar la tecnología DLT para reducir, para hacer lo que sea más fácil la comunicación entre los bancos, Efici- ¿no? Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer Claro. es, oye, si existe el estándar ISO 20022 y hay una serie de empresas de activos digitales como son Stellar y Ripple, que de hecho son las empresas las que son compliant con ISO 20022, no los tokens, nos tenemos que preguntar Ujú. qué rol van a jugar, ¿no? ¿Por qué están allí? Si realmente este ecosistema es una estafa piramidal según los medios de comunicación y no tienes que tener tus manos en este ecosistema porque cuidado con Binance, con Tether y con todos los, con Terra Luna et al, ¿no? Tenemos todos los ejemplos, todo el mundo hace mucho eco de Ujú. la parte negativa, pero claro, no hablan de la parte positiva y es que los bancos están literalmente ahora ya en proceso de transición de ISO 2022 que comenzó en marzo de este año y finalizará en noviembre de 2025. Entonces, aquí hay distintas etapas porque el sistema de mensajería requiere primero que haya unas partes que se vayan conectando primero por el fondo y luego van añadiendo capas de complejidad, ¿no? Entonces, mucha gente se esperaba Ujú. que los tokens subiesen de precio en marzo de 2023 porque, hombre, había mucha expectación. Sabes que Ripple y Stellar están relacionados y no ocurrió nada. Entonces, lo que hemos ido descubriendo con el paso del tiempo es que hay distintas capas y que estas capas ahora en noviembre iba a haber otra actualización, el 19, lo han rechazado, perdón, lo han retrasado 6 meses más. Con lo Ujú. cual, pues hay piezas que van encajando poco a poco, van añadiendo más mensajes complejos y pues tenemos que ir viendo cómo va evolucionando, pero desde luego son dos proyectos bastante sólidos. O sea que para que nos hagamos una idea, el sistema bancario estaba como el sistema telefónico hace años, prácticamente que había operadoras moviendo los ganchitos para que se vayan comunicando a las personas y han estado viviendo de esa manera durante todos estos años, incluso con ese 2% de merma que tenía las transferencias SWIFT. Y entonces ahora lo que está haciendo Ripple es crear una estructura, una infraestructura sobre la que se asienten los canales de comunicación bancarias para hacerlo mucho más eficiente aprovechando el tema de la blockchain y demás, con todas las ventajas para los gobiernos que tiene ese tipo de cuestiones. De hecho, un vídeo que estuve viendo tuyo me llamaba la atención un poco lo que decías, ¿no? Es decir, la gente va a estar utilizando en su cuenta de banco normal y corriente las transferencias como lo han hecho hasta ahora, lo que no saben es que por debajo no va a funcionar de la misma manera, sino que va a funcionar de manera muchísimo más eficiente. A ti te van a seguir cobrando lo que te estaban cobrando, pero al banco todo va a ser absolutamente a la cuenta de resultados porque han sido muchísimo más eficientes en hacer el mismo trabajo. Y que es un poco lo que te quería preguntar ahora, ¿no? Esas ventajas de Ripple que le ven los gobiernos o que le podría haber un usuario de pie de calle, es decir, ¿qué ventajas tendría y beneficios Ripple a día de hoy en la comunidad? Para los bancos la ventaja es muy clara y es que adoptar DLT va a reducir los costes de los bancos un 95%. Es decir, estamos viendo de forma Hostia. simultánea cómo están echando a muchísimos empleados, sobre todo de la banca y también de las tecnológicas, porque bueno, hay unos costes, el dinero está más caro que nunca, tienen que recuperar los márgenes de beneficio y la pregunta es, ¿cómo van a recuperar los márgenes de beneficio? Pues van a deshacerse de el capital humano, que es el capital más caro, y van a incorporar tecnología. Y DLT va a ser parte de, ese, Ujú, de esa pieza que haga que recuperen importancia, ¿no? Y entonces, ¿por ujú. qué estarían dispuestos los bancos a adoptarlo frente o sea, las ventajas? Primero porque es eficiente, ¿vale? Eficiente en el sentido de que es eficiente con la electricidad. Ahora estamos viendo cómo todas las empresas tienen que cumplir con unos estándares que se llaman ESG, Environmental Social Governance. Es parte de la Agenda Ujú. 2030 y estamos viendo que las empresas se tienen que adaptar a estos criterios de sostenibilidad, a estos criterios de huella de carbono de cero. De hecho, Ripple y XRP forman parte de esta agenda y el activo digital escogido por parte de una de las empresas que está por debajo de la Agenda 2030,
que están promoviendo Exchange, se llama exchange.com. La moneda escogida es Ripple precisamente por la huella de carbono que tiene de cero. ¿Qué más ventajas podría tener? Son transacciones que se realizan en 4 segundos, ¿no? Comparado con otras, por ejemplo, pues que puede tardar bastante más. De hecho, hay discusiones sobre cuántas transacciones por segundo puede llegar a realizar. Oficialmente son Ujú. 1500, ¿vale? Pero, por ejemplo, en documentos de Harvard que podéis comprar, no se pueden compartir en redes sociales porque si no infringes copyright, pero hay unos documentos de Harvard donde ellos evalúan que eh, las transacciones por segundo de XRP podrían llegar a los 50.000, porque así es como los ponía en su página web en el año 2013. Es decir, hay una serie de... Al final, si tú vas a hacer esa transición, tampoco vas a explicar Ujú. todo el potencial real de la tecnología de cara al público, porque al final los que lo van a utilizar son los bancos, ¿no? Hay muchos NDAs de por Ya. medio, etcétera. ¿Qué más? No utiliza minería, con lo cual si no utiliza minería, para toda la agenda verde es un plus, porque sabemos que, bueno, la Casa Blanca ha sacado 2 papers bastante contundentes hablando sobre los efectos en Ujú. el medio ambiente y en el consumo eléctrico de Bitcoin y de otros métodos de validación, prueba de trabajo, etcétera. Bueno, estamos viendo que se están incluso prohibiendo los, eh, los, los coches de combustión tradicional para promocionar los coches eléctricos. Nos tenemos que preguntar, oye, ¿van a utilizar el mismo criterio en el ecosistema de los activos digitales? Pues puede llegar a afectar la agenda, independientemente de que estemos de acuerdo o no. O sea, al final es, oye, ¿qué va a ocurrir, Ujú. no? La realidad es que las Sí. empresas se están teniendo que adaptar a los aumentos de la factura de luz, están teniendo que instalar paneles solares y la pregunta es, oye, pues es que esto afecta a todos, ¿no? Y luego las comisiones son también bastante baratas, un 0,0000 son 5 ceros y luego un dígito, con lo cual tiene Ujú. muchas ventajas si lo comparas, por ejemplo, con Bitcoin. Obviamente va a haber evoluciones mejores, pero es muy criticado el apartado de la descentralización, ¿no? Porque me dicen, oye, el supply está centralizado en Ripple, pero ¿qué ocurre con el enfoque que le doy yo es que los nodos, que son los nodos validadores, que son los que controlan la XRPL, son 36 y Ripple Ujú. solo controla 3, con lo cual el proceso de validación para cualquier enmienda en el ecosistema, en el blockchain, pues sí que es Ujú. descentralizado. Hay muchas ventajas, hay muchas desventajas en el sentido de que pues a la gente le da miedo, porque obviamente estamos hablando del ecosistema de los Ya. bancos, pero yo lo enfoco de la siguiente forma y es que no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser mejor. Es decir, si de repente tenemos coches automáticos con inteligencia artificial conduciendo por las calles, no hace falta que tenga un fallo del 0%. Si hay un ratio de error humano del 7% y la inteligencia artificial consigue bajar eso del 7 al 3, seguirá habiendo un 3, pero nos ahorraremos del 7 al 3, un 4% de error humano, ¿no? Ujú. Entonces, si hay una mejora Ujú. sustancial, se implementará. Es un buen planteamiento. O sea, al final, exacto. Parece que criticamos la imperfección y buscamos siempre la perfección absoluta, pero no nos damos cuenta de qué punto partimos. Y al final eso pues también hay que tenerlo en cuenta para ser sobre todo realistas. Así que muy interesante. ¿Y casos de uso prácticos reales que ya tenga Ripple? ¿Te sabes algunos que nos Pues puedas mira, decir? justo ayer anunciaron que están haciendo una prueba piloto ahora Ujú. mismo para desarrollar las CBDCs de Georgia. Con lo cual Ujú. es el quinto país que se une. Se sabe que de forma extraoficial están hablando con otros 20 bancos centrales para desarrollar sus CBDCs. Hay otros 5 bancos centrales que no pueden anunciar que ya están colaborando, más las 5 que ya Ujú. tenemos, que son Bután, Palau, Montenegro, Colombia y Georgia, pues en total son como 30 bancos centrales. Si hay 183 países, pues es un porcentaje bastante elevado. Y Ujú. la pregunta es si realmente, lo que nos preguntamos todos, es si realmente la Unión Europea y Estados Unidos ya tienen su CBDC testeada con Ripple, que en mi opinión es que sí. Si no, Rosy Ríos Ujú. no se habría ido del Tesoro a Ripple. O sea, hay que pensar que cuando tú estás en una posición como Rosy Ríos o como Christine Lagarde, eh, y quieres aumentar tu responsabilidad a nivel profesional, no te vas a una startup. No te vas a una startup como, bueno, Ripple no es una startup, está a punto de salir a bolsa, ¿no? Han dejado esa fase de atrás mucho Ujú. tiempo,
pero tienes que preguntarte qué pasa por su cabeza, ¿no? ¿Qué están pensando ellos? ¿Cómo ve Rosy Ríos el futuro de Ripple si abandona una institución como el Tesoro, que literalmente quizá hay una institución que es más poderosa que el Tesoro, que es el Banco Internacional de Pagos, ¿vale? No hay más. O qué cosas saben que nosotros no, Exacto. que esa es la otra. ¿Qué rol va a jugar Ripple y Stellar, obviamente? Pues con las CBDCs Ujú, minoristas, mayoristas, porque va a haber dos tipos de CBDCs, ¿no? Las CBDCs entre bancos, que es en lo que consiste ISO ujú, 20022, y las CBDCs minoristas, que es la que vamos a utilizar tú y yo para enviarnos dinero. Entonces, que es el rol que probablemente tenga Stellar en un futuro, también XRP. Pero bueno, veremos. Probablemente ujú, hay mucho tribalismo en el ecosistema, como si fuese Madrid-Barça, ujú. pero en realidad lo que va a haber es una confluencia de distintos Samsung, Apple, Facebook, tienes como varios gigantes tecnológicos que hacen de complemento. Entonces, casos de uso reales, Ya, tenemos las funciones de Ripple son tres, CBDCs, que acabo de explicar, ujú. pagos transfronterizos, y luego también tenemos la parte de crypto liquidity, o sea, liquidez para cripto. La más interesante es la de pagos transfronterizos. Bueno, aparte de las Mm. CBDCs, porque bueno, los bancos tienen unas cuentas que se llaman Nostro Vostro, que lo que hacen es que cuando tú envías dinero, en realidad el dinero no se envía. Ellos tienen que prefinanciar esas cuentas poniendo miles de millones en otros países, bloqueando ese dinero para poder realizar los asientos contables, y ese dinero no se utiliza para prestar dinero, que es lo que realmente tiene como función un banco. Con lo cual es dinero congelado que no Ujú. está en circulación, y en total este dinero son 27 trillones, o sea, 27.000 millones, Calderilla. calderilla para, exacto. Entonces, todo este dinero a los bancos les interesa poder desbloquearlo, porque lo van a poder utilizar para prestar dinero, y con lo cual pues van a ganar más dinero todavía, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque, bueno, estamos en la etapa inicial, pero creo que va a haber más casos de uso con el paso del tiempo, cuando generen nuevas capas y nuevas oportunidades que seguro que no se nos están ocurriendo ahora, porque nuestro cerebro no es capaz de Ujú. procesar cómo va a ser el ecosistema dentro de 15 años. Y un poco por ir concluyendo, eh, porque al final hemos visto también que la SEC, que es como la CNMV americana, ha tenido un papel casi de telenovela en todo este mundo de Ripple, de te lo prohíbo porque te digo que eres una security, luego los de Ripple dicen que no, entonces apelan, entonces sí, luego que no, luego que sí, finalmente parece que ha ganado el juicio Ripple y de hecho está, bueno, pues XRP tocando máximos históricos desde hace unos cuantos meses. Entonces, ¿qué futuro le ves tú o qué perspectivas tienes respecto a las evoluciones que pueda llevar el token y la empresa en sí los próximos 2 años, por ejemplo? O sea, es decir, ¿dónde ves tú Ripple en el futuro? Y no me refiero tanto a precio, sino más a la instauración o a la adopción por parte de los bancos de todo esto. Es decir, ¿lo tendremos ya a la vuelta de la esquina? Pues a ver, 2 años no lo sé porque es un periodo muy corto y justo coincide con el fin de la implementación de ISO 20022, entonces es territorio inexplorado y hay muchos interrogantes. Pero yo creo que Ripple va a acabar siendo una especie de eh, agencia gubernamental de alguna forma que no... O sea, tú miras la junta directiva y son todo hay Hmm. incluso un ex director de la CIA. O sea, al final es que es una animalada. No me da tiempo de resumirlo aquí, pero podéis verlo en mis vídeos. Analizo más de 12 instituciones públicas americanas involucradas con Ripple, ¿no? Pues porque el dólar tiene un rol importantísimo a nivel estratégico, a nivel de seguridad nacional para Estados Unidos, y si estamos pasando por el proceso de desdolarización, pues va a ser interesante ver por dónde van los tiros, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, Ujú. va a jugar un rol importante. Creo que va a ser fusionado, puede ser una especie de, quizás sea absorbido por o el Banco Internacional de Pagos, o por la Reserva Federal, o por el Tesoro, algún organismo de este estilo, o simplemente pues siga como una empresa privada, pero con unos lazos muy estrechos con los bancos centrales. Creo que el escrow de Ripple, es decir, el 50% del supply, ya ha sido adjudicado, no lo puedo demostrar, esto es simplemente una interpretación mía, ya ha sido adjudicado a los bancos Ujú. centrales, que es la carta salvaje que la gente no está viendo en el ecosistema de las criptos. Y, y entonces creo que te van a empezar a proveer servicios, aparte de lo que están haciendo ahora,
Ripple se va a convertir en una especie de banco, exchange y custodio. O sea, han hecho una serie de adquisiciones y colaboraciones importantes, como por ejemplo con Metaco, que Ujú. quieren, bueno, están construyendo esa parte, saben que la siguiente fase es que los bancos acaben custodiando tus activos digitales igual que custodias tus euros o tus dólares y pues ellos quieren parte del pastel igual que el resto, ¿no? Y también Obvio, claro. custodia, bueno, custodia fría con multisignature, o sea, va a ser como una, no va a ser solamente una cosa, sino que van a ser como cinco o seis patas, exchange, etcétera, para dar un servicio completo a los clientes. Entonces, creo que el rol va a ser muy diferente al que tiene ahora en 2023. Quizá no en 2 años, porque quizá es muy cercano, o sea, no sé cómo van a ser los acontecimientos Hmm. futuros, pero desde luego sí que en un periodo relativamente corto para lo que es la historia macroeconómica. Quizás sea más largo de lo que nos gustaría a nosotros, porque tenemos vidas más cortas, pero va a jugar un rol importantísimo con los bancos centrales, segurísimo. Oye, pues qué interesante todo lo que nos has contado en este vídeo, Fran. Y la verdad que yo creo que la gente que nos está viendo le va a quedar bastante claro qué implicaciones tiene Ripple, cómo es el proyecto, que quizás hay que unirse al enemigo simplemente por unos intereses tanto económicos como de posicionarte en unas inversiones que a futuro puedan ser caballos ganadores precisamente porque quienes tienen que poner el caminito para que corra el caballo son ellos mismos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son cosas que hay que tener en cuenta y obviamente tienes que diversificar tu cartera para no hacerlo todo al rojo y que esto sea un casino, pero no obstante, creo que lo que nos has dado hoy, la charla incluso de historia, ha estado muy bien. Y oye, solo pido a todos los que nos están viendo que si queréis seguir a Fran, pues lo tenéis en todas las redes que tenéis en la descripción. Y Fran, no sé si quieres despedirte con algún mensaje último. Pues nada, yo encantado de estar aquí, de haber charlado contigo y haber compartido estas opiniones. Y muy de acuerdo contigo de lo que has dicho al final, ¿no? Al final es diversificar, tener un poco la estrategia diversificada en distintos activos, independientemente de tu ideología, porque al final es interesante ver los patrones de comportamiento de la población diferentes a los nuestros que hemos entrado de una forma muy, muy temprana. Hmm. Tener eso en cuenta y simplemente, pues nada, aprender, que animo a la gente a que siga aprendiendo, que se involucren con este ecosistema, porque estamos en una etapa muy, muy inicial y si lo haces bien puedes posicionarte de una forma interesante. Así que un saludo Pues, y nada, espero estar aquí pronto de nuevo. pues oye, Fran, muchísimas gracias a ti por venir. Y ya sabéis, a todos los que me seguís, darle a like a este vídeo para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, Chao. chao.